Hola amigos, en el siguiente apartado desarrollaremos uno de los conceptos centrales del derecho penal, el cual es la pena, para lo cual en los siguientes capítulos analizaremos las distintas teorías que lo que hacen es presentarnos una suerte de justificaciones de la existencia de la pena. Dentro del análisis nos encontraremos a las teorías de la retribución, a las teorías de la prevención especial, a las teorías de la prevención general y a las teorías unificadoras. Concluyendo los capítulos, realizaremos un análisis crítico de la pena en la actualidad. Muy bien, vamos a empezar con la teoría de la retribución, que desde la antigüedad hasta la actualidad, la idea de que merecidamente se debe retribuir la comisión criminal con un castigo ha sido muy aceptada, entendiendo de que la pena corresponde en su duración e intensidad con ser una justa compensación frente al delito. La ley del talión, por ejemplo, el famoso ojo por ojo, diente por diente, desarrolla de forma absolutamente correcta que la pena es una justa compensación de un delito. Sin embargo, desde sus más remotos orígenes de la teoría de la retribución, lo que ha asegurado la aceptación científica, por ende su aceptación predominante, son básicamente preceptos del idealismo alemán. Si observamos a Kant en su obra Metafísica de las Costumbres de 1798, lo que hace es fundamentar las ideas de que la retribución y justicia son una suerte de leyes inviolablemente válidas. El argumento se centra en que tantos como sean los asesinos que hayan cometido el asesinato o que asimismo lo hayan ordenado, también tendrán que sufrir la muerte. Así lo quiere la justicia como la idea del poder judicial, según las leyes generales y fundamentales a priori. En tal medida, la ley penal es un imperativo categórico, es decir, un mandato moral ulterior que debe guiar las acciones de las personas. Y si absolvemos a un malhechor de la comisión de un delito, por ende, absolveríamos de la pena o incluso de un grado de la misma, la resultante sería entrar a un escenario de calamidad. En consecuencia, la justicia perecería y no tendría valor alguno que los hombres vivan sobre la tierra. Para Kant, incluso si ya no existiera el Estado o la sociedad, lo que nos dice es que debería ser previamente ejecutado el último asesino que encontrara en prisión, para que cada cual sufra lo que sus hechos merecen y la culpa de la sangre no pese sobre el pueblo que ha exigido ese castigo. Implícito en la concepción de Kant, lo que observamos es el principio del talión. Y Hegel, precisamente, se va a distinguir de Kant, sobre todo porque para Hegel el principio del talión es prácticamente irrealizable. Lo va a sustituir por la idea de la equivalencia del delito y la pena. En su obra Líneas fundamentales de la filosofía del derecho, lo que hace es interpretar el delito como la negación de la negación. Es decir, si el delito es la negación al derecho, para restablecer este derecho necesitamos otra negación. Esa otra negación es precisamente la pena. En eso se compone la negación de la negación. Que si bien Hegel tiene una suerte de apartamiento, hay una suerte de correlación respecto a la teoría de la retribución. Y va a haber en algo en donde Hegel y Kant coinciden. Y tanto Hegel como Kant no van a reconocer a la pena como fines preventivos o de intimidación y corrección, porque ellos consideran que esto es como cuando se levanta un palo contra un perro, y al hombre no se le estaría tratando según su honor y libertad, sino como un perro. Son estos conceptos básicos, originarios, que sostienen la predominancia en una suerte absoluta de la teoría de la retribución, porque hasta la actualidad se piensa que es el castigo una suerte de compensación justa frente a una comisión delictiva. Sin embargo, lo que pocas veces se observa es que si se parte de la idea de que la pena es el equivalente del delito, omitimos entender de que no hay forma matemática de expresar esa equivalencia. Es decir, no podemos determinar de forma científica qué pena corresponde a la magnitud de una determinada culpabilidad. Si observamos todos nuestros códigos penales actuales, las penas establecidas en dichos códigos son meras decisiones políticas y en muchos de los casos meros caprichos políticos. Lo que también me parece aberrante es de que se le obligue al propio agraviado
y agraviada, subvencionar la manutención de su propio agresor a través de la recaudación coactiva de impuestos que realiza el Estado. Esto es completamente opuesto a la teoría de la retribución. No habría un grado de equivalencia. La otra crítica que le podemos hacer, o la otra observación que le podemos hacer a la teoría de la retribución, es básicamente que el Estado es una institución humana, es un instrumento técnico. Por ende, no sería capaz de realizar la idea metafísica de justicia ni estaría legitimado para ello. Su tarea es de garantizar una convivencia en paz y libertad. La idea de que se podría compensar o suprimir un mal, es decir, el delito, causando otro mal, es decir, el sufrimiento de la pena, solo sería una susceptibilidad de una creencia o fe, a la que el Estado no puede obligar a nadie, ya que el Estado no recibe el poder de Dios, sino el poder del pueblo. En tal medida, al no ser un Dios, no puede determinar qué es bueno o qué es malo, y no puede determinar ese grado de equivalencia de maldades. Finalmente, otra de las críticas que le podemos hacer a la teoría de la retribución es que no explica cómo se reparan los daños en la socialización o en la sociedad. ¿Cómo retribuimos ese menoscabo, ese detrimento de aquel atentado frente a una comisión delictiva? No hay forma, porque lo único que observa la teoría retributiva es buscar un grado de equivalencia frente a una comisión delictiva. Son estos considerandos que debemos tener en cuenta. Si te gustó esta información, suscríbete a este canal, compártela, dale me gusta para que puedas ver los demás capítulos.